La depresión, vista desde el ámbito que nos interesa a nosotros, tiene como finalidad entonces que podamos explicar cuáles son las causales neurobiológicas de la depresión y de otros trastornos que vamos a ver más adelante, con la idea central de que comprendamos que muchos de estos están relacionados más a deterioro cognitivo o a situaciones psicosociales, más que a los cambios neurotípicos que uno esperaría, como uno lo ve en otras patologías, ¿ya? Entonces vamos a definir la depresión como un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, no siempre, pero habitualmente recurrente, que tiende a cronificar y que va a alterar va a cursar con alteración del humor, y el cual va a ser de un tipo depresivo, o sea, de un tipo cabizbajo, bajo, en ánimo, y que además el paciente va a presentar alteraciones físicas, motoras y cognitivas que son propias de la depresión, ¿ya? A nivel mundial, la depresión está asociada mayoritariamente al sexo femenino, ¿ya? Donde la cantidad de mujeres diagnosticadas con depresión es casi el doble de la cantidad de hombres que ha sido diagnosticado por esta patología, ¿ya? Además, hay que tener en consideración de que de los pacientes que son diagnosticados, aproximadamente un 15% de ellos termina en un suicidio y 2/3 de ellos tienen alguna idea relacionada con el suicidio, ¿ya? Por lo tanto, es una patología que no solamente afecta a la vida de la persona, sino que a su eje entorno emocional, su eje entorno biopsicosocial y también laboral, ¿ya? Por lo tanto, es de alta cuidado a nivel de la salud, de todos los ejes de la salud, pero particularmente la salud mental, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente el 15% de la población padece algún grado de depresión y el 25% de los pacientes de atención primaria tienen algún grado de depresión, ¿ya? A nivel de la psiquiatría, el 50% tienen depresión. Recordar que la depresión no necesariamente siempre es la primera causa de atención médica, probablemente puede haber otro tipo de atención médica, pero que finalmente te lleva al diagnóstico de un estado depresivo. En el contexto del control y el tratamiento de la depresión, si uno considera el ámbito del diagnóstico, nos vamos a encontrar de que la depresión sufre un fenómeno que se llama fenómeno témpano, el cual se relaciona con que la gran mayoría de los pacientes que están deprimidos no son examinados por psiquiatras. Para que ustedes se hagan una idea, solo el 1% de los pacientes que tienen depresión son tratados de manera adecuada por un psiquiatra. Aproximadamente el 90% restante de los tratados son tratados por médicos de atención primaria, los cuales no necesariamente tienen todas las condiciones óptimas para tratar a nuestros pacientes con depresión, ¿ya? También es importante saber que de todos los pacientes que tienen depresión, solo entre un 10 y un 11%, en realidad, que es la gráfica que ustedes ven acá, en realidad está con diagnóstico y tratamiento adecuado, ¿ya? Es decir, que cerca del 90% de los pacientes no sabe que tiene depresión, o si lo sabe, no se trata, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, aquí en Chile, el sistema de atención mediado por AUGES indica que se debe tratar a los pacientes con depresión postdiagnóstico, pero los servicios de atención a estos pacientes se relacionan con un médico familiar en primera instancia y con tratamiento psicológico en segunda. Solo cuando el paciente está agravado, entonces se utiliza la atención psiquiátrica, ¿ya? Para que ustedes vean que este fenómeno de iceberg también se da a nivel de la salud pública, a pesar de ser una patología protegida, ¿ya? ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales se hace un mal diagnóstico o no se diagnostica habitualmente? Primero es por el estigma. Mucha gente piensa que la depresión es un estado anímico y no una patología. Y por lo tanto la gente tiende a creer que uno se puede, abro comillas, curar de la depresión si uno le pone energía o énfasis, ¿ya? Eso no es cierto. Las personas que tienen depresión requieren tratamiento médico y requieren que haya consonancia con el equipo de salud, ¿ya? Además, la depresión también puede estar encubierta por otras patologías, pensando aquí en el adulto mayor o en el adolescente, en donde la aparición, por ejemplo, de trastornos del ánimo, trastornos de la conducta, o en el adulto mayor en los casos de demencia, pudiese no aparecer la depresión o no estar correctamente diagnosticada, ¿ya? También hay que considerar otras alteraciones médicas patológicas que generan depresión o que están relacionadas con la depresión y que por lo tanto a la hora del diagnóstico simplemente se deja la depresión de lado. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Cushing o que tienen un aumento en los niveles de cortisol.
¿ya? También hay un asunto de complicidad tácita en el sentido familiar, en el sentido de no informar, de en el fondo creer que esto es una situación temporal y que no es necesario la información de manera adecuada. Muchas veces a nivel de las familias se tiende a proteger al paciente no informando al equipo médico de manera adecuada, ¿ya? También hay asuntos de restricción de tiempos, que la persona se pueda tratar de manera adecuada, tiempo y dinero en realidad, de manera adecuada, que tenga los tiempos laborales o escolares para poder seguir un tratamiento adecuado de la depresión, o bien que los servicios de salud puedan asegurar un tratamiento adecuado de este. Considerando, por ejemplo, nuevamente vuelvo al servicio público en Chile, que los tratamientos psiquiátricos y psicológicos no están cubiertos en la salud pública general, sino que requieren de atención a nivel de centros especializados de salud mental, donde, para que ustedes, por ejemplo, se hagan una idea, aquí en Talca hay solo un COSAM, el cual no alcanza en el fondo a cubrir la enorme cantidad de necesidades psiquiátricas que hay, y no solamente hablo de la depresión, sino que de todo otro tipo de trastornos psiquiátricos. Lo que deja en el fondo en desmedro el tratamiento de la depresión, o lo deja en una atención siempre en atención primaria, ¿ya? Sigamos. ¿Cuál es la sintomatología de un paciente depresivo? Lo que yo les voy a mostrar a continuación no es único, no es que todos los pacientes tengan todos los síntomas, y no es que todos los síntomas tengan el 100% de aparición en todo momento, ¿ya? La más común es la anergia, es la falta de energía del paciente, ¿ya? También hay pacientes que tienen una alta sensación de culpa y minusvalía. Tenemos pacientes que tienen un ánimo deprimido, un ánimo bajo en el fondo, pocas ganas de hacer cosas, una falta de interés por nuevas situaciones emocionantes, etc. Una fatiga corporal, en el sentido de que se sienten cansados con cada acto nuevo que realizan. Cambios en el peso corporal, que pueden ir desde la abolición absoluta de la alimentación hasta el consumo de alimentos de manera exagerada, compensatoria, ¿ya? Los pacientes además tienen dificultades para concentrarse y hacer tareas ejecutivas en sus labores diarias. Hay cambios en el patrón del sueño, y finalmente tenemos la aparición de pensamientos suicidas, ¿ya? Cuando se hace una encuesta, esto que ven ustedes abajo, una encuesta a nivel de Inglaterra, es una encuesta para saber cuál es la mayor cantidad de síntomas que aparecieran en estos pacientes, y se observó que lejos el pensamiento depresivo era el más común. Si uno le preguntaba al paciente en el fondo de la escala de 1 a 10, ¿qué tan triste te sientes? La mayoría de los pacientes marcaban 10 o 9 y 10, o incluso decían sobre 10, en el sentido de siendo 10 el máximo, 12, 15, etcétera, ¿ya? O sea, tenían un trastorno y un afecto depresivo notorio. Después tenemos la aparición de la fatiga y la pérdida de energía, la incapacidad de elaborar nuevas tareas y de que estas presenten un goce para el paciente. Y eso se define dentro de la pérdida del placer en el fondo. Hay una pérdida de la libido también en estos pacientes. Y en general hay un retardo o bien una agitación psicomotora, es decir, el paciente o está sin ganas de moverse o se mueve de manera muy lenta y no consonante con la actividad, o bien está en un estado ansioso y de estrés, ¿ya? Además, es la aparición de insomnio o falta de sueño, que es lo que se muestra ahí. ¿Cómo lo vemos, lo observamos nosotros? En el fondo, los vectores más comunes entonces son el estado del ánimo, en donde el paciente va a presentar un humor anhedónico, es decir, falta obtener placer en las situaciones de la vida diaria. Vamos a tener a nivel del impulso de la acción una pérdida del impulso o una anergia. A nivel interpersonal y espacial, vamos a tener un paciente que pierde la comunicación con sus pares de manera adecuada, también a nivel laboral o a nivel familiar, y una pérdida en la regulación del ritmo. Vamos a tener ritmopatía, ¿ya? Además de los trastornos recién mencionados, que tienen una actividad más bien cognitiva y cerebral, también nos vamos a observar en estos pacientes que hay un trastorno somático, donde hay una pérdida de la regulación directa del sueño por pérdida del eje circadiano, del ciclo circadiano, la pérdida de apetito o la aparición de un peso exagerado, ¿ya? La aparición de estreñimiento, de alteraciones menstruales y sexuales, una apatía notoria, y la aparición, y esto es importante, de dolores que no tienen una causa fisiopatológica conocida directa, ¿ya? En general, otro efecto que es muy común en nuestros pacientes depresivos es la aparición de la clinofilia, que es un estado en el cual la persona necesita
o se siente confortable estando en la cama, ¿ya? El no levantarse, no ejercer acciones o tareas, sino que estar tranquilo en tu cama sin que nadie en el fondo te moleste, no haya cambios de luz, no haya cambios de actividad, etc. ¿Ya? Eso se conoce como cleaner feeling. Bueno, ¿cuál es la etopatogenia de la depresión? Porque esto es una clase de fisiopatología. Factores hay muchos y los vamos a definir como factores genéticos, factores somáticos, factores psicosociales, ¿ya? Lo primero vamos a tener entonces a nivel genético, se sabe por estudios poblacionales que existen dos tipos de fenotipos, de genotipos de una variante del alelo SERT1, ¿ya? En donde tenemos el alelo SERT1 y SERT-S. SERT corresponde a la proteína que está encargada de la recaptación de serotonina a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Los pacientes que tienen un genotipo SERT1 tienden a tener un circuito resiliente, en el sentido de que tienden a ser poco depresivos o hay escasa cantidad de diagnósticos de pacientes depresivos en los pacientes con este genotipo. En el caso de los genotipos, las pacientes que tienen el genotipo SERT-S, tienden a presentar un circuito que se llama en psiquiatría como circuito vulnerable, y es que en presencia de un efecto estresor se generaría entonces la depresión, ¿ya? Entonces, entonces tenemos en primera instancia los factores genéticos. Los factores genéticos afectarían tanto a la depresión endógena como exógena, pero se correlacionan de manera directa con la aparición de depresiones endógenas, ¿ya? Las depresiones en general endógenas son crónicas, de difícil tratamiento y en general de alta reincidencia, ¿ya? Después tenemos a los factores somáticos, que los vamos a ver un ratito más, pero que están relacionados con cambios en el ciclo circadiano, en los niveles de cortisol y en la aparición de patologías como la demencia, ¿ya? Y tenemos finalmente a los psicosociales, en donde se relacionan con eventos a nivel del sistema nervioso central y del ambiente, que van a generar un estatus depresivo en el paciente. Y aquí vamos a dividirlos nuevamente en dos grupos, que son las de origen psicogénico y las de origen reactivo, generalmente relacionadas, por ejemplo, con el despido de un trabajo, con la muerte de un hijo, etc. ¿Ya? Además de eso, tenemos que sumar que existen pacientes que tienen patologías predispuestas, ¿ya? Esto está relacionado, por ejemplo, con pacientes que tienen una gran afectación por el seguimiento del orden de las cosas o la perfección. Pacientes que tienen, o sea, sujetos que tienen una gran predilección por la perfección, por ejemplo, tienden a caer más fácil en cuadros depresivos que aquellos pacientes que tienen una personalidad laxa, ya que se pueden acomodar a las diferentes situaciones. Y además pacientes que tienen oscilaciones del humor también tienden a tener una característica más bien depresiva y por lo tanto condiciona la aparición de la depresión en el caso de la aparición de estos factores genéticos, somáticos o psíquicos, ¿ya? Entonces vamos a decir que el componente genético más una agresión fisiopatológica en el organismo, o algún cambio, por ejemplo, en la neurotransmisión, más algún cambio a nivel psíquico, ¿ya? Como un cambio en la perfección del status quo de una persona, relacionado con su personalidad, digamos, más alguna disfunción, por ejemplo, cambio en los niveles del cortisol, va a generar entonces un estado depresivo. Entonces, con lo anterior vamos a decir que tenemos sujetos de alto riesgo, que tienen alguna de estas condicionantes, o la condicionante genética, o la condicionante psicogénica, o la condicionante entonces de carácter. Esto pudiese llegar a generar bajo ciertos factores estresores, cambios a nivel cognitivo, atrofias cerebrales, aumento en la concentración de cortisol y una pobre respuesta a los niveles de serotonina. Y eso va entonces a condicionar la aparición de la depresión. ¿Cuáles son los eventos potencialmente gatillantes? Vamos a tener dentro de los eventos potencialmente gatillantes o eventos importantes, estresores en la infancia, abuso sexual, abuso directo a nivel de maltrato infantil, abandono, etc. El abuso de sustancias, tanto en la adolescencia como en el adulto. Trastornos físicos que conlleven a cambios en la forma o en el modo en que nosotros nos interaccionamos con los demás y vemos el mundo, lo cual a su vez puede llevar, por ejemplo, a maltrato de tus pares, ¿ya? Falta en el apoyo social, falta de apoyo o aporte académico y laboral. Además de estos estresores que les he mencionado, existen otros estresores que son más bien traumáticos, por así decirlo, que también condicionarían la aparición entonces de la sintomatología depresiva.
Por ejemplo, el fallecimiento de un cónyuge o de un familiar directo donde hay una condición sentimental, digamos. La aparición de divorcios o separaciones. La presencia de antecedentes familiares o personales de depresión en sí mismo, ¿ya? O sea, personas que hay una predisposición per se de tener depresión y que están como predispuestas a. Y en el caso de las mujeres, considerando lo que les informaba yo, que casi el doble de los pacientes son mujeres, también hay una relación un poco más indirecta, pero importante de notar, y es que las mujeres con menor grado de educación, con inestabilidad matrimonial y abuso dentro del matrimonio, el parto como tal y los factores hormonales llevan también a un cuadro depresivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la depresión? Esta no es una clase por si acaso, de salud mental, es solo para hacer contextualizar a la depresión en nuestro ámbito de patología, ¿ya? Así que a grosso modo, el diagnóstico por el Manual de Salud Mental, el último, que es el DSM-4, vamos a clasificar entonces la depresión como una patología que aparece después de 5 semanas, en donde están los siguientes síntomas, y puede durar hasta un año con la presencia de los síntomas, pero lo ideal siempre es el diagnóstico temprano. Primero entonces la aparición del ánimo depresivo, la imposibilidad de sentir satisfacción de la actividad cotidiana, cambios notorios en el peso, cambios notorios en el ritmo circadiano, particularmente a nivel del sueño, cambios en la movilidad de la persona o aumento de agitación o lentecimiento, la aparición de pérdida de energía general, la sensación de inutilidad o de culpa, los trastornos de la concentración y los pensamientos recurrentes, ya sea de malestar, de deterioro o de muerte abiertamente, ¿ya? Dentro de este criterio diagnóstico, nosotros nos vamos a encontrar con 4 patologías que se parecen entre sí. La depresión misma, que es la que estamos haciendo clases ahora, la distimia, que son cuadros depresivos recurrentes, los trastornos adaptativos con síntomas depresivos y las fases depresivas del trastorno bipolar, ¿ya? De todas maneras, todas estas patologías se tratan de la misma manera, pero en general nosotros estamos refiriéndonos al cuadro depresivo como tal, ¿ya? El cual es conocido habitualmente como depresión mayor. Pero también tenemos que recordar que dentro de otras patologías psiquiátricas nos van a aparecer patologías como, bueno, la misma distimia nuevamente, la depresión psicótica, la depresión relacionada con los síntomas cognitivos y la depresión vascular que está relacionada con el adulto mayor, ¿ya? Bueno, dentro de la depresión nosotros vamos a poder clasificarla. Esta es una clasificación más bien antigua, pero que todavía se utiliza muchísimo para poder describir los estadios de depresión de nuestro paciente. Y para eso la vamos a describir como depresión primaria o secundaria a otra patología, ¿ya? Y dentro de las primarias la vamos a clasificar como endógena o exógena, explicando que la exógena es reactiva al trauma o al evento estresor, y endógena que tiene una relación genética o genómica importante, ¿ya? Y dentro de la endógena, a su vez, se describe como unipolar o bipolar, ¿ya? La diferencia entre uno y otro tiene que ver en la forma en que el paciente presenta su sintomatología. Un paciente bipolar es un paciente que le cuesta entrar en calma, tiene retraso psicomotor, está hipersomne, ¿ya? Está siempre cansado, siempre sin ánimo, no es ansioso y no tiene aparición de efectos somáticos importantes, es decir, no tiene cuadros dolorosos, cuadros patológicos, otros cuadros patológicos, y por cierto no hay ira dentro de él, ¿ya? En el caso de la depresión unipolar, nos vamos a encontrar con que hay una mayor actividad física y mental, el paciente está más ansioso, más estresado, hay la aparición de trastornos psicosomáticos, hay trastornos del sueño, es decir, puede costarle mucho dormir, pero una vez que duerme, duerme hasta el otro día y le cuesta mucho levantarse, etc. Hay un cuadro de ansiedad importante y está la presencia de la ira, ¿ya? A nivel de las depresiones secundarias, tenemos que pensar que estas están relacionadas con otras patologías que pudiesen llegar a generar depresión, y dentro de ellas nos vamos a encontrar con la esquizofrenia y con el alcoholismo como las más importantes. Y dentro de las secundarias somáticas nos vamos a encontrar con la aparición de enfermedades que pueden generar un cuadro depresivo, como les había mencionado yo, Cushing. También el consumo de algunos medicamentos pueden generar cuadros depresivos o el consumo de algunas sustancias tóxicas. Dentro de las patologías somáticas que pueden generar un cuadro depresivo, nos vamos a encontrar con muchas de ellas. No les voy a explicar todas, obviamente, pero los pacientes Parkinson, por ejemplo, a nivel de las enfermedades neurológicas,
Y los pacientes con Alzheimer tienden a ser cuadros depresivos, que tienden a estar escondidos además por su patología. A nivel de los trastornos endocrinos y metabólicos, pacientes con hipo o hipertiroidismo tienden a ser cuadros depresivos, lo mismo que los pacientes con diabetes, ¿ya? O los pacientes cirróticos. Además, los pacientes VIH a nivel de enfermedades autoinmunes también tienden a tener una mayor tasa de cuadro depresivo. Lo mismo si lo relacionamos con pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, como enfermedad de Crohn, pancreatitis, etc. Y los trastornos vasculares, particularmente a nivel del sistema del corazón, tienden a generar la aparición entonces de estos cuadros depresivos. ¿Ya? También, como les había mencionado yo, a nivel secundario, vamos a tener la aparición de depresión mediada por un cuadro farmacológico, y esto se relaciona mayoritariamente a tratamientos crónicos. Por ejemplo, el consumo de aciclovir, que es un fármaco para el tratamiento de la herpes, creo que ya lo habíamos visto antes. A dosis muy altas puede inducir la depresión. El uso de anticonceptivos de manera prolongada puede inducir la depresión. El uso de beta bloqueantes, que son fármacos para el control de la presión arterial, también pueden inducirla. ¿Ya? Aquí está la lista completa, ustedes después la pueden ver con más calma. Además, también mencionarles que en un estudio up-to-date de larga data, se demostró que las personas que tenían síntomas de depresión, no necesariamente diagnosticados, tienen un riesgo elevado de accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y esto fue un estudio que en realidad se realizó por más de 20 años y hay una concordancia directa, digamos, entre el accidente cerebrovascular y los cuadros depresivos, ¿ya? Vamos ahora a la patología. ¿Cómo ocurre la patología de la depresión? Primero, vamos a tener una deficiencia de la vía de la neurotransmisión básica, particularmente mediada por la vía de la serotonina, pero no es la única, ¿ya? Espera un segundito. Voy ahora, con las causas fundamentales de la depresión, entonces, les mencionaba yo que en primera instancia tenemos a los cambios en el nivel de neurotransmisión, particularmente mediado por cambios en los niveles de serotonina. Vamos a tener pacientes que tienen disfunciones hipotalámicas, generando cambios a nivel de las funciones endocrinas, y eso va a generar cambios a nivel de la vía de la hipófisis, glándula supraadrenal, con aumento de los niveles de cortisol, ¿ya? Que es lo que ustedes ven aquí. Y eso también genera una disfunción inmunológica, ¿ya? Va a haber una inmunodepresión y, por otro lado, una inflamación por ciertos componentes de citoquinas, lo cual va a generar un estado proinflamatorio a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Esto va a generar entonces un trastorno, una disfunción a nivel corticolímbico, lo que va a generar entonces la aparición de la patología como tal. Si vamos definiendo cada uno de estos cuadros por separado, vamos a tener entonces la primera parte, que es la cambios en los niveles de la neurotransmisión, y para eso la teoría más aceptada de generación de la depresión es la teoría monoaminérgica, que es la que ustedes ven acá, en donde habría cambios en los niveles de noradrenalina, serotonina y dopamina en estos pacientes. Y estos serían a nivel tanto presináptico como a nivel postsináptico y a nivel de los receptores, ¿ya? O del estado intersináptico, ¿ya? Particularmente lo que se observaría es que hay una disminución de la neurotransmisión serotonina, que a su vez llevaría a desregulación de los niveles de noradrenalina y dopamina, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurriría? Es que ocurriría un aumento de los receptores monoaminérgicos, ¿ya? Lo cual generaría entonces que al haber más receptores se gastara más rápido los niveles de serotonina, pero el sistema no tuviese la opción de contrarregular esta solicitud de aumento y por lo tanto hubiese una disminución en el estado intersináptico de la cantidad de serotonina presente, ¿ya? O sea, generaría una caída de serotonina. ¿Cómo funciona esto? Particularmente existen estudios que han determinado que el receptor de serotonina 5-HT1A, que es el encargado de la descarga de serotonina, estaría relacionado con una baja entonces en los niveles de serotonina. ¿Qué significa esto? Que como este es un receptor, y este es un autorreceptor inhibitorio, el aumento de 5-HT1A de este receptor generaría que hubiera una disminución de la descarga por inhibición de la serotonina en la neurona postsináptica, ¿ya? Y esto sería lo que explicaría en el fondo la desaparición primaria de los niveles de serotonina en la neurona primaria y posteriormente en el estado intersináptico y la neurona secundaria, ¿ya?
¿Cómo se justifica esta teoría? Debido a que el uso de medicamentos que son inhibidores de la recaptación de serotonina tienen una acción celular sobre el aumento de la serotonina en el espacio intersináptico, y este aumento de los niveles de serotonina lleva a una mejora en las sintomatologías de los pacientes depresivos, ¿ya? Y también respondería a que el uso de estos inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los ISRS, tardan aproximadamente de 2 a 4 semanas en ejercer su efecto, lo cual sería un indicador de una actividad genómica, ya que es lenta. Y esto indicaría entonces que el aumento de la serotonina mediado por los fármacos generaría una baja del receptor 5-HT1A, y la baja de este receptor mejoraría la descarga final de las neuronas serotoninérgicas. En el fondo, lo que se le quiere explicar es que un paciente debería tener una descarga de neurotransmisor alta, ¿ya?, mediada por un bloqueo de este receptor. Y en los pacientes depresivos no hay descarga de serotonina, o esta descarga es muy baja, y esto se debería a una regulación inhibitoria dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Además de la serotonina, que es la más esencial, se ha visto que la dopamina también genera un rol asociado a esto. Particularmente se ha visto que en los pacientes que son víctimas de suicidio, ya en sus análisis post-mortem, se ha visto que hay una disminución de la reducción de la dopamina. No sé si ustedes lo saben, pero si no yo les cuento que la dopamina está directamente relacionada con dos factores esenciales en el ser humano. Uno es el mecanismo de recompensa y otro es el placer. Por lo tanto, la baja de dopamina nos genera una baja en el placer, en la sensación de placer de la vida, digamos, y una baja también en la búsqueda de respuestas que nos lleven a la recompensa, ¿ya? Además, el aumento de los receptores 5-HT2C, que es el que se menciona aquí abajo, genera una reducción de la liberación de la dopamina. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque cuando hay baja cantidad de serotonina, el cuerpo tiende a reaccionar aumentando los niveles de receptores para poder captar la poca serotonina que hay. Entonces, entre esos receptores aumenta este receptor para tratar de captar esa serotonina, pero como no hay suficiente serotonina, el alza de estos receptores lleva a la reducción de la liberación de la dopamina. Y como les había mencionado yo recién, la dopamina está relacionada con estos efectos que les había mencionado, ¿ya? Además de lo anterior, también tenemos una vía noradrenérgica, en donde hay estudios que han demostrado que los pacientes que son depresivos tienen incrementada la cantidad de receptores alfa-2 y beta-adrenérgicos en los pacientes depresivos y también en los pacientes suicidas, lo cual sería un indicador de que el aumento de la recepción noradrenérgica pudiese estar relacionada con los cuadros depresivos, ¿ya? Y además se sabe que el uso de antidepresivos genera una baja, una downregulation, de los receptores beta. Es decir, que la disminución de los niveles de beta estaría relacionada con una mejora en el paciente. Les informo también, por si no les habían contado con anterioridad, que los receptores beta-adrenérgicos, especialmente a nivel del sistema nervioso central, están relacionados con el aumento de la movilidad, de la ansiedad, por ejemplo, y de la falta de concentración. Así que eso podría explicar otras de las sintomatologías del paciente depresivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un paciente que está en un estado depresivo, que tiene todos estos factores que yo les había contado recién, que tiene un aumento de los receptores que están tratando de captar los neurotransmisores poquitos que hay en el medio, y que si yo administro un antidepresivo, que es la curva que está acá, los pacientes van a aumentar los niveles de serotonina, pero también de dopamina y noradrenalina, y eso va a generar que disminuya la cantidad de receptores. Y por lo tanto, el aumento del neurotransmisor más la baja del receptor va a llevar a una mejora en el estado anímico del paciente. Eso lo vemos mañana con más calma, el tratamiento antidepresivo, ¿ya? Después de eso, comentarles yo que existen también estudios que han identificado que la depresión
en los pacientes se relaciona con cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central. Es decir, que una persona que ha pasado por sintomatología depresiva o por un cuadro depresivo tiene modificaciones en la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto, a pesar de que yo pudiese tratar al paciente, su cerebro post-depresión ya no va a ser el mismo que antes, ¿ya? Y por lo tanto, una de las cosas más importantes que uno tiene que enseñarle al paciente a vivir con su nuevo estado, digamos, que no es el estado depresivo, sino que es este estado con modificación de algunas funciones cerebrales. Y esto se relacionaría con las neurotrofinas, ¿ya? Se ha visto que el factor neurotrófico derivado del cerebro, the Brain Derived Neurotrophic Factor, o BDNF, es aquel que en nuestro cerebro está encargado de modificar la inervación, ¿ya? Cuando hay un aumento de las monoaminas, particularmente dopamina y serotonina, se sabe que se libera un aumento, se libera más el BDNF. Y el BDNF, a su vez, genera una mejora en los cambios neurotróficos en el cerebro. Es decir, apoya al aumento de las interconexiones, apoya a la generación de la poda a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto se genera un aumento de la mejora la neurotransmisión, ¿ya? Bueno, cuando se suprime BDNF, se activa la apoptosis a nivel del sistema nervioso central. Y la actividad de la apoptosis genera una pérdida de la neurotransmisión en algunos sitios, ¿ya? Y en relación a eso, se ha visto que los pacientes que se han suicidado en depresión suicida tienen una disminución a nivel del hipocampo de los niveles de BDNF, ¿ya? Y además también se ha visto que está DON regulado, o sea, regulado a la baja, en los pacientes que tienen, que han generado en el fondo la vía del suicidio. Ya si uno hace el análisis ante-mortem y post-mortem, hay una caída en los niveles de BDNF, ¿ya? Y también se sabe que el aumento del tratamiento antidepresivo, cuando el antidepresivo es exitoso, hay un aumento en la expresión a nivel del hipocampo del BDNF, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que aparentemente la conducta suicida que uno ve en estos pacientes se relacionaría con alteraciones en la plasticidad neuronal. Y la actividad de la plasticidad neuronal estaría relacionada entonces con este factor, ¿ya? El cual se perdería o disminuiría en los pacientes depresivos, ¿ya? Ahora, no todo es a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes también tienen trastornos neuroendocrinos. Particularmente los trastornos más importantes están relacionados con la comunicación que hay desde el hipotálamo a la hipófisis, ¿ya? A nivel de la neurohipófisis, en donde estos pacientes tendrían un aumento de la hormona corticotrofina, ¿ya? Lo cual generaría varios factores. Primero, generaría un aumento de la hipófisis anterior, lo cual produciría una desregulación de la vía endocrina de estos pacientes, ¿ya? Además, la hormónica corticotrófica tiene inervación a nivel de el sistema nervioso central y por lo tanto afectaría, digamos, algunas funciones cognitivas del paciente. Además, el hecho de que aumente la hipófisis va a generar un aumento de la actividad adrenocorticotrófica y eso va a generar un aumento de la glándula adrenal. Y el aumento de la glándula adrenal va a llevar a un aumento del cortisol o hipercortisolemia. El cortisol como tal, sumado a la hormona corticoliberina, o liberina de cortisol, va a generar modificaciones a nivel del hipocampo. Y esto va a ser un ciclo vicioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la liberación la actividad de la hormona corticotrófica, de la hormona corticoliberina y del cortisol va a llevar a un aumento total de la actividad a nivel de la corteza prefrontal, mayoritariamente mediada por CRH, ¿ya? Y eso va a generar una modulación cognitiva a la baja, es decir, la persona va a tener una menor actividad cognitiva por aumento de los niveles de cortisol, ¿ya? Además de eso, se sabe que los pacientes que tienen aumentado el cortisol y además son depresivos, están en un estado bien interesante inflamatorio. Por un lado, tienen una baja la respuesta inflamatoria mediada por los niveles de cortisol, pero por otro lado, tienen un aumento de la triada de la inflamación y fiebre, que es TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta.
Esta es la clásica triada cuando uno tiene una enfermedad donde uno se siente mal, ¿ya? Donde uno tiene fiebre, sudoración, dolor de las articulaciones, etcétera, ¿ya? Entonces se ha visto que estos pacientes tienen un aumento de esta triada y el aumento de esta triada respondería entonces a la aparición de cuadros dolorosos, de desgaste energético en el paciente, sumado entonces a todos los otros trastornos mencionados. Y además también se sabe que un aumento en este estatus inflamatorio produce un aumento de estrés. Y el estrés produce un aumento inflamatorio. Y además, también se sabe que el estrés se interrelaciona directamente con los niveles de cortisol, ¿ya? Entonces, en el fondo, a mayor nivel de cortisol, mayor estrés, o al revés, a mayor estrés, mayor nivel de cortisol. También sabemos nosotros que cuando aumentan los niveles de cortisol, y estos no siguen el ciclo clásico circadiano, donde el cortisol solo debería aparecer en alza antes del alba, el cortisol genera que la persona esté en un estado de alerta o de hipervigilia y por lo tanto aparezca la crisis de insomnio o hace que la persona duerma durante el día y le cueste mucho conciliar el sueño de noche, ¿ya? Porque se pierde el ciclo circadiano mediado por el eje del cortisol, ¿ya? Entonces, a modo de resumen de lo que les mencionaba recién, estos cambios a nivel de la serotonina va a generar un humor depresivo, ¿ya? A nivel de la noradrenalina, va a generar cambios a nivel de la energía, ¿ya? Va a producir una baja de la energía total, pero también un síndrome ansioso. A nivel de la dopamina, va a generar una baja en la sensación del placer, de la recompensa y también cambios comunicacionales. Y a nivel del cortisol, va a generar cambios a nivel del ciclo circadiano, con cambios en los niveles de melatonina, lo cual va a generar ritmopatías, ¿ya? Finalmente, nuestro paciente entonces a nivel de los núcleos centrales, que esto es lo que ven aquí, a nivel talámico, ¿ya? Y límbico, vamos a tener entonces un paciente que tiene un aumento del apetito y del sueño, pacientes con cambios de ánimo, pacientes con sensación de culpa o intenciones suicidas, pacientes con fatiga psicomotora y mental, pacientes con trastornos de la concentración, particularmente a nivel de la corteza cerebral frontal, pacientes que han perdido el placer o se fatigan o tienen falta de energía para hacer actividades placenteras a nivel de los núcleos centrales, y pacientes que tienen fatiga psicomotora total, ¿ya? Ok. ¿Cómo ocurre entonces a nivel temporal? La mayoría de nuestros pacientes, si no son tratados adecuadamente y siguen un estatus de salud mental que les permita reconciliarse con estos cambios a nivel del sistema nervioso central y aumentar los niveles de serotonina de manera correcta y de las otras neurotransmisiones, lo que vamos a tener es un paciente que va a tener trastornos recurrentes de la depresión o las distimias, ¿ya? Generalmente el cuadro depresivo dura mínimo un año, aunque se ha visto que el tratamiento debería por lo menos prolongarse hasta los 2 años para saber cuál va a ser la reactividad real de nuestro paciente. De un 100% de los pacientes diagnosticados y tratados, nosotros vamos a tener una muy buena recuperación, pero como muchos de nuestros pacientes, yo les contaba el fenómeno iceberg, muchos de nuestros pacientes no son tratados de manera adecuada o abiertamente no son tratados, solo un 40% de ellos va a lograr una recuperación al año de aparición del síntoma depresivo, y esa recuperación no necesariamente va a ser al 100%, ¿ya? Pero van a tener una recuperación y una reactivación de su vida social, laboral y funcional, ¿ya? Aproximadamente un 20% de estos pacientes va a caer en distimias y cuadros recurrentes, y aproximadamente un 40% de los pacientes va a terminar en un cuadro deprimido crónico, imposible de salir en el fondo de este estatus depresivo, ¿ya? Ya chicos, ¿preguntas o consultas relativas a este tema? Ya chicos, vamos a seguir entonces con enfermedades, con trastornos, digamos, a nivel del sistema cognitivo. Partimos con depresión y ahora nos vamos con esquizofrenia, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la esquizofrenia. Primero, a modo de definición, vamos a decir que según la definición de DSM-4, aquí está mal escrito, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, y se los leo textual, por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, ¿ya? Vamos a decir que esta es una patología de la personalidad, es un trastorno de la personalidad, en donde nuestros pacientes tienen ideas delirantes,
pueden llegar a ser extravagantes, y ellos tienen una alteración de la percepción diferente a la nuestra, ¿ya? Y su afecto es totalmente anormal y no tiene una relación directa con la situación que están viviendo. Y además hay un autismo entendido como un aislamiento. En el fondo ellos no quieren o no desean interaccionar de manera adecuada con el medio, ¿ya? En general, estos pacientes tienden a decir que están siendo controlados por fuerzas extrañas. En el fondo, que hay algo que les quita la energía, que les quita las ganas de vivir o que no les permite de vivir de manera adecuada, ¿ya? Dentro de las esquizofrenias se dividen en diferentes áreas, pero en general uno habla de las esquizofrenias paranoides, es decir, con la presencia de paranoia, la hebefrénica o desordenada, que tiene características que son difíciles de digamos, ordenar históricamente la aparición tanto de la alucinación como de la paranoia. Esquizofrenias que son del tipo catatónicas, en donde en el fondo el paciente tiende a estar más bien out o apagado. Esquizofrenias indiferenciadas, que son las más comunes, en donde hay una mezcla de las sintomatologías anteriores, y residual a otro tipo de actividades, como sería, por ejemplo, el uso de ciertas drogas, ¿ya? Ahí ustedes tienen el listado completo de los diferentes tipos de estados psicóticos, donde el estado psicótico, digamos, crónico, es el estado esquizofrénico, ¿ya? Y como pueden ustedes fijarse, van desde la inducida por drogas hasta la depresión con estados psicóticos, ¿ya? En general, el estado esquizofrénico es un estado que cursa con una situación más bien paranoica, la cual se caracteriza por los rasgos que ustedes ven aquí abajo. Nuestro paciente está desconfiado y susceptible al medio, ¿ya? Está hipersensible en el fondo a las actividades que nosotros pudiésemos realizar. Haya una hipertrofia del yo, de su orgullo personal, en donde ellos sienten que todo lo que está ocurriendo para hacerles daño a ellos, ¿ya? Su afecto predominante es la pasión. Ellos se rigen por la aparición de una pasión que es descontrolada, desbocada y que además no tiene una concordancia con la realidad. Hay una rigidez del juicio, ya una incapacidad de controlar en el fondo lo que se está viviendo, y hay una proyección a esta rigidez, digamos, hay una proyección y una negación de lo que está ocurriendo, y por lo tanto no hay una consonancia con la realidad. Los pacientes no son conscientes en el fondo de lo que están viviendo y por lo tanto sufren muchísimo, ¿ya? Entonces, a modo de descripción, yo creo que la frase que está al frente lo describe bastante bien. Es una frase de Federico García Lorca, donde dice: yo ya no soy yo, está mal puesta la coma, perdón, aquí, yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿ya? En el fondo, los pacientes ya no se sienten identificados ni con ellos mismos, ni con sus emociones, ni con las personas con las que viven, ni en el ambiente en el que viven, ya todo es hostil, ¿ya? Para ellos. Vamos además a decir que la esquizofrenia es lejos la enfermedad más seria a nivel de tratamiento y clínica, ya que es extremadamente difícil de tratar, de congeniar con los pacientes y requiere un apoyo desde todos los ámbitos biopsicosocial, salud mental, etcétera, ¿ya? La esquizofrenia genera, debido a estos estados del paciente, un cambio en la relación personal con quiebre a nivel tanto social, familiar y finalmente laboral, ¿ya? Y uno de los hitos más importantes del tratamiento de la esquizofrenia es lograr que el paciente vuelva a estar en armonía con este contexto, o sea, en el contexto familiar o en el contexto laboral. El ideal es que el paciente incluso pueda volver a su estado laboral, ¿ya? En general, se diagnostica en la adolescencia, ¿ya? El origen o el inicio es difícil de determinarlo, pero se considera que el diagnóstico primario es el inicio de la patología, ¿ya? Esto también está cubierto por las garantías de auge GES, ¿ya? Y como les digo yo, parte a los 15 años, adolescencia aproximadamente cerca de los 15 años, ¿ya? Siempre evoluciona hacia cronicidad, salvo que sean cuadros psicóticos aislados, ¿ya? Pero si son recurrentes y continuos, evolucionan hacia la cronicidad, y no existe un tratamiento curativo, no es posible disminuir la esquizofrenia en el paciente, pero sí se pueden remitir los síntomas. Y al remitir los síntomas, el paciente va a entrar en un estado símil al que nosotros llamamos normalidad. Y digo al que nosotros llamamos porque recuerden que ellos no sienten que están insertos en el mismo mundo que nosotros, ¿ya? La mayoría, como les mencionaba, de nuestros pacientes son indiferenciados, es decir, tienen una mezcla entre el desorden de personalidad y el estado paranoico, pero tenemos pacientes también que están en un estado paranoico puro, ¿ya? Según los estudios aquí en Chile,
la esquizofrenia es la quinta causa de enfermedad psiquiátrica y bueno, la depresión unipolar es la causa más común de enfermedad psiquiátrica aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, vamos con estos pacientes. ¿Cómo es el proceso de estos pacientes? Primero, a nivel mental, vamos a tener un paciente que tiene unos cambios en la sensación y la percepción del medio. ¿Ya? Yo lo muestro ahí con una figura en el sentido de que la persona puede verse distorsionada en su figura o puede verse distorsionada en su forma o en cómo la gente lo ve a ella, ¿ya? Tienen además un cambio en el lenguaje y la comunicación, donde incluso pueden llegar a crear idiomas nuevos, ¿ya? Tienen cambios a nivel de la percepción de las emociones son mucho más fuertes para ellos, la tristeza es mucho más abismante, pero también lo es la sensación de felicidad, ¿ya? Es una sensación que es exuberante, exultante, ¿ya? Y tienen cambios en las relaciones interpersonales debido a lo anterior. Además, pierden el contacto con el mundo real y se los ejemplifico así, por ejemplo, la persona está tratando de ayudar o apoyar a un adulto mayor y el adulto mayor lo que ve es que esa persona está tratando de hacer daño, ¿ya? Y además de eso, ahí está la presencia de las alucinaciones y las delusiones, y en el fondo estos pacientes escuchan voces, hablan lenguaje, o sea, ellos hablan lenguajes que no existen, o repiten lenguajes que escuchan, pueden escuchar o ver personas, pueden tener sensaciones de que hay de posesión de otras personas en el ambiente o incluso en su mismo cuerpo. Además, estos pacientes tienden a reírse sin razón alguna, o se pueden sentar de manera inmóvil durante horas, que es lo que se llama estar ido o incluso catatónico, ¿ya? Entonces vamos a decir a modo general que la personalidad humana de este paciente, este sujeto, está completamente asolada, los constructos psicológicos que nosotros conocemos están destruidos, también los constructos sociales, y la persona está en un estado que es más allá de lo reconocible para nosotros, ¿ya? Y por lo tanto no tenemos que tender a volverlo al estado reconocible, sino que lo que se requiere es un tratamiento complejo, en donde la persona pueda convivir con esta situación, ¿ya? Con estas situaciones, pueda comprenderlas y convivirlas. Pero bajo ningún punto de vista podemos generar o esperar que la persona entienda que ella está en un estado diferente a la cognición clásica nuestra, ¿ya? Vamos a la parte de teología, que es lo que nos llama en esta clase, ¿ya? La mayor predisposición de nuestros pacientes esquizofrénicos está relacionado a un rasgo hereditario. De hecho, el 70% de las esquizofrenias tienen una relación hereditaria y solo el 30% restante está relacionado con riesgos ambientales, ¿ya? Se sabe además que hay un 10% de probabilidad de tener esquizofrenia cuando hay un pariente de primer grado esquizofrénico y este valor aumenta a un 48-50% si la presencia es de dos familiares que tienen esquizofrenia. Además se sabe que gemelos homocigotos, si uno de ellos presenta esquizofrenia, el otro gemelo lo presentará incluso en caso de que ellos vivan en hogares totalmente diferentes, ¿ya? Ahí el porcentaje de incidencia se eleva hasta un 70-80%, ¿ya? A nivel del riesgo ambiental, se cree que la mayor cantidad de preponderancia está relacionada con la infancia o a nivel perinatal, en donde, por ejemplo, el daño cerebral a nivel perinatal, la hipoxia o el trauma en el parto, además de traumas en la infancia, particularmente la aparición de algunos virus como la gripe y la rubiola, predisponerían al infante a los cambios cerebrales que generan la esquizofrenia, ¿ya? Además también se sabe que hay un contexto del hambre en la aparición de esquizofrenia y de la incompatibilidad del RH. Cuando me refiero a hambre, me refiero a la sensación de no tener alimento suficiente para sobrevivir, ¿ya? No es al cambio de nutrientes ni a que la persona tenga en algún cuadro en algún momento la pérdida de la alimentación, sino que me refiero a que la persona no tenga el acceso al alimento suficiente para poder sobrevivir independiente del nutriente como tal, ¿ya? Además, habría alguna especie de cuadro generador de la psicosis, digamos, y generalmente se refiere a estrés psicosociales como las separaciones, el trauma por la muerte, el despido de un trabajo, etcétera, que serían como el gatillante de los factores anteriores, ¿ya? También se sabe que los hijos que son hijos de madres esquizofrénicas tienen una mayor probabilidad de tener esquizofrenia incluso cuando se separa el hijo de la madre. Es decir, que cuando tú quitas el ambiente la situación ambiental de estrés, aún así
la probabilidad de esquizofrenia está presente y puede gatillarse, ¿ya? Y otra cosa importante es que alteraciones morfológicas durante el embarazo o durante el nacimiento también son aquellas que aumentan la probabilidad, ¿ya? Además de eso, se sabe que hay unos factores ambientales externos que aumentarían el riesgo de la aparición del diagnóstico de la esquizofrenia. Dentro de ellos se tienen los rasgos étnicos y raciales, donde la población clasificada como población o raza negra, que yo no creo mucho en esas clasificaciones, pero en el fondo las personas de raza negra tienen un 10% mayor de preponderancia de sufrir esquizofrenia, así como los latinoamericanos tenemos un 5 o 7% más en relación a la que se clasifica como raza blanca, ¿ya? También se sabe que las personas de estratos sociales bajos tienen una mayor probabilidad de gatillar el diagnóstico, así como también en las edades más tempranas, ¿ya? Es una enfermedad que se asocia mayoritariamente al sexo masculino y también se asocia al estado y el estrés en los estados migratorios, especialmente cuando vienen de países donde ha habido un daño en el desarrollo psicosocial y civil que los ha obligado en el fondo a arrancar de su país y que genera en el país donde llegan un aumento del estrés por la sobrevivencia y por el maltrato de las poblaciones, ¿ya? Eso hay estudios bastante fuertes ligados a eso. Mientras más xenófoba es la población, mayor es la aparición de pacientes esquizofrénicos inmigrantes, ¿ya? Además, hay una causalidad que todavía no se ha logrado determinar, pero la mayoría de los pacientes que tienen esquizofrenia son aquellos que nacieron en épocas de invierno y además el nacer en épocas de invierno y en la urbanidad, en ciudades, grandes ciudades, se relaciona con una mayor prevalencia de esquizofrenia, ¿ya? Ahora, a nivel del factor que precipita la esquizofrenia como tal, teniendo todos estos factores que les explico yo, ¿en qué momento en el fondo se gatilla la aparición del cuadro como tal y por lo tanto se hace el diagnóstico? Bueno, ante la aparición de este estrés, como les decía yo, pérdida laboral, etcétera, o el trauma y pérdida de algún ser querido, o también se ha visto que el consumo de cannabis en menores de 24 años genera la aparición de cuadros psicóticos, ¿ya? Particularmente se sabe que el cannabis genera en estos pacientes que tienen este factor hereditario un aumento del cuadro psicótico temprano o bien un aumento en la disminución del sistema de recompensa y por lo tanto un aumento en las adicciones a otras drogas, ¿ya? Esto no se lo estoy inventando yo, chicos, sino que efectivamente hay datos súper fuertes validados, ¿ya? Además, el consumo de cocaína y anfetamina, que son per se psicóticos, gatillarían en los pacientes que tienen estos rasgos, entonces, os precipitarían entonces el diagnóstico de esquizofrenia. Y también se ha visto que aquellos sujetos que tienen cambios bruscos en el patrón de sueño, con cambios en el ciclo circadiano, también pudiesen precipitar la esquizofrenia, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de un paciente esquizofrénico? Se dividen en dos ejes principales y dos ejes secundarios, ¿ya? Dentro de los clústeres principales vamos a tener lo que se llama sintomatología positiva y sintomatología negativa. Dentro de la positiva, en el fondo, es la aparición de actos que la mayoría de la población no haría de manera normal, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de nosotros no alucina, ¿ya? O no tiene un lenguaje desorganizado, o no tiene cambios en la movilidad, digamos, no nos volvemos catatónicos, ni tampoco tenemos delirios, ¿ya? Y la sintomatología negativa es la desaparición de una actividad que la mayoría de la población tiene de manera normal. Por ejemplo, el disfrute y el placer por los actos cotidianos. La capacidad de hablar con el resto y comunicarnos de manera adecuada, o el afecto, el generar cambios afectivos. Los pacientes esquizofrénicos tienden a tener un aplanamiento afectivo. Nada les importa, nada les duele y nada los afecta en el fondo, ¿ya? Después tenemos unos clústeres secundarios que son secundarios a estos, digamos, o que responden a estos, que serían los síntomas cognitivos y los síntomas afectivos. Dentro de los síntomas cognitivos, lo que vamos a tener es que el paciente tiene una pérdida de la atención generalizada a los actos de la vida diaria, pero una ganancia en la atención a lo que a ellos les molesta o incomoda, ¿ya?
se quedan como pegados en el fondo en situaciones que para ellos son más importantes que el resto, perdiendo su relación con todos los otros actos de atención. Tienen un cambio en los patrones de la memoria, perdiendo la memoria directa, digamos, de los efectos y las causas que se generan en el día a día, pero nuevamente se vuelven obsesivos con aquellos cuadros, con aquellas situaciones que ellos consideran que necesitan mayor atención, ¿ya? Y hay una pérdida en las funciones ejecutivas totales. A nivel de los síntomas afectivos, las personas sufren de disforia, ¿ya? Cambios notorios en el fondo de los ánimos. Además, puede ocurrir suicidio o ideación suicida y en muchos de ellos aparece la desesperanza, ¿ya? Todo esto lleva al final a una disfunción entonces social, cambios a nivel laboral, lo que genera peleas, discusiones o falta abiertamente al trabajo, cambios en las relaciones interpersonales donde se pueden volver agresivos o pueden no querer tener relaciones interpersonales y finalmente cambios en los cuidados personales donde finalmente el paciente deja de cuidarse, preocuparse por él mismo, lavarse, asearse de manera adecuada, etcétera, ¿ya? Y no, cuando uno les consulta sobre ellos lo consideran absolutamente normal, o sea, no lo ven como algo deficitario. Entonces vamos a decir que los síntomas positivos de nuestros pacientes son aquellas manifestaciones en que el paciente hace o experimenta cosas nuevas o cosas exageradas en relación al resto de la población, ¿ya? Por ejemplo, si el resto de la población se viste de manera sobria, o están en verano y se visten con, no sé, chor y polera, estos pacientes se visten como si estuvieran en pleno invierno, ¿ya? O se visten con colores exagerados, ¿ya? O se ponen en el pelo colores exagerados en una situación, por ejemplo, que requiere cierto nivel de sobriedad, para que ustedes se entiendan la diferencia entre la media y la aparición de estos síntomas en los pacientes. Después tenemos la sintomatología negativa, que es aquella cosa que el paciente deja de hacer y que la mayoría de nosotros hacemos. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos un mal olor en el cuerpo, nos sentimos incómodos y nos vamos y nos bañamos o nos limpiamos. Ellos no lo hacen abiertamente, aunque sintieran el olor incómodo, consideran que eso es normal y lo dejan fluir, digamos. ¿Ya? Además, estos pacientes tienen cambios en el pensamiento, dejan de pensar con fluidez, de hecho saltan en las ideas y es difícil mantener una comunicación lógica con ellos, ¿ya? Y dejan de experimentar o experimentan de manera aleatoria sentimientos a otras personas y se dejan llevar, digamos, por la pasión, ¿ya? Y por último, finalmente perdemos la voluntad, pierden la voluntad del aseo, del cuidado, del levantarse, del ciclo circadiano, etc. Dentro de los síntomas positivos, lo más común que vamos a observar es la alucinación auditiva. Ellos escuchan ruidos, escuchan voces que les hablan y que conversan directamente con él o voces que conversan sobre él, ¿ya? También tiene la capacidad de escuchar a través de paredes sólidas o lejos. Por ejemplo, él puede estar sentado en un living y puede escuchar la conversación a 2 o 3 cuadras, ¿ya? Siempre a nivel alucinatorio. Además de eso, los pacientes tienen delusiones, que es creencias. Ya no escuchan o ven, sino que creen cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, que el vecino le quiere hacer daño o que le pusieron cámaras para espiarlo mientras duerme, etcétera, ¿ya? O que cree que la noche anterior nevó y que alguien extrañamente limpió fuera a pesar de que en Chile no nieva, por ejemplo. Esa es una delusión, ¿ya? Y después tenemos los síntomas negativos, que son las imposibilidades, ¿ya? Y tienen, por ejemplo, tenemos inhabilidad de poner atención a comunicaciones comunes entre personas, la pérdida del placer, la pérdida de la voluntad, la pérdida, por ejemplo, de comer de manera para mantener la vida. Ellos dejan de comer ya que no sienten que necesiten comer o abiertamente no tienen hambre, digamos, ¿ya? Y también tienen un empobrecimiento del lenguaje y del pensamiento y finalmente tienen afectos que son planos y abiertamente ocurre la evasión social, ¿ya? Y obviamente estos pacientes la justifican debido a que ellos no comprenden que esto está relacionado con un grupo o sintomatología de una patología psiquiátrica, ¿ya? Entonces, viendo todo lo que les acabo de explicar, vamos a decir entonces que estos factores preponderantes y patológicos, como son la expresión genética, los cambios ambientales como las infecciones o el daño a nivel del nacimiento, a nivel del perinatal, daño por ejemplo cerebral, sumado a estas experiencias psicológicas que van a generar en el fondo la aparición del síntoma, vamos a tener que nuestros pacientes van a tener, la sumatoria de esto va a generar un desarrollo cerebral diferente al de la población común, ¿ya? Y van a tener formación, migración y poda diferente
a la del humano promedio y por lo tanto van a tener cambios en su neuroplasticidad, lo que los hace diferentes en su modo de actuar y pensar al resto de la población que vamos a codificar como normal. Recuerden que estas son solo desviaciones de la normalidad, ¿ya? Además de lo anterior, esto va a generar entonces alteraciones anatómicas del sistema nervioso central, las que van a llevar entonces a cambios en la conexión neuronal. Y dentro de estos cambios de la conexión neuronal vamos a tener entonces el deterioro del proceso cognitivo, lo cual va a llevar a un cambio en la atención, que es lo que habíamos hablado recién, y el control emocional, el control de funciones. Lo secundario a esto, vamos a tener entonces que van a aparecer cambios en los procesos cognitivos o cognitivos de segundo orden, como son la memoria, el lenguaje y las emociones. Y recién cuando ocurren estos deterioros en los procesos cognitivos de segundo orden, es que ocurre entonces el diagnóstico de esquizofrenia como tal, ¿ya? A pesar de que la mayoría de las esquizofrenias se diagnostican en la adolescencia, no está de más mencionarles que si el efecto estresor aparece durante la juventud o la adultez, entonces va a aparecer en ese momento el cuadro esquizofrénico. Y también mencionarles que con la aparición de las demencias se ha visto que también aparecen cuadros esquizofrénicos en el adulto mayor. De hecho, hay un cuadro que se llama esquizofrenia del adulto mayor, ¿ya? Que está relacionado entonces a estos deterioros cognitivos ya crónicos. ¿Cómo es la fisiopatología de esto? ¿Cómo es que ocurre estos cambios a nivel de la plasticidad del sistema nervioso central? Primero, vamos a decir entonces que esto es un trastorno del desarrollo cerebral. Como les mencionaba, empieza a ocurrir primero por la genética, pero después a nivel del crecimiento intrauterino y finalmente por estos cambios a nivel de la infancia, ¿ya? En general, la teoría dice que esta es una teoría monominérgica también, pero que se basa mayoritariamente en la relación con la dopamina. Y como la dopamina se interrelaciona con la serotonina, ¿ya? A diferencia de la depresión, que habíamos dicho que era un cuadro mayoritariamente serotoninérgico, aquí vamos a decir que es un cuadro mayoritariamente dopaminérgico, ¿ya? Se ha visto además que los pacientes cuando están en el cuadro agudo de la psicosis, presentan cambios en los niveles de serotonina. Eso quiere decir entonces que en un cuadro reactivo pudiese haber un aumento de serotonina, pero en un cuadro donde el paciente está plano, pudiese haber una caída de los niveles de serotonina. Pero no es la serotonina la que genera en el fondo el trastorno esquizofrénico, sino es la que genera alguno de los síntomas, ¿ya? Además, también se ha visto que estos pacientes tienen una disminución de la vía glutamatérgica mediada por NMDA, y eso genera que hay un menor control de las descargas de la dopamina, particularmente de lo relacionado con el receptor de dopamina D2, ¿ya? Es decir, que una disminución de la vía glutamatérgica genera un menor control de la descarga de dopamina y eso genera que aumente la hiperactividad dopaminérgica, particularmente D2, y eso gatilla entonces el cuadro psicótico, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos esto? Lo que vamos a observar es que por nuestra teoría dopaminérgica, nosotros lo que vamos a tener es que el paciente va a tener una mayor descarga dopaminérgica a nivel de los núcleos centrales y de la vía de la mesolímbica, ¿ya? Esto va a generar un aumento de la descarga de dopamina y una caída en la descarga de serotonina, lo cual se va a corresponder con la sintomatología extrafalaria, la búsqueda del placer de manera no controlada. Por ejemplo, en estos casos tenemos a aquella persona que tiene un placer sexual y no lo logra controlar y entonces procede, entonces, por ejemplo, a masturbarse en la calle, ¿ya? Después, este aumento de descarga a nivel mesolímbico va a generar que aumenten los receptores, por aumento, recuerden que a mayor neurotransmisor, vamos a tener entonces un aumento de los receptores para tratar de captar esta dopamina, y el aumento de los receptores va a generar lo mismo que teníamos en depresión. Va a haber un aumento del receptor a nivel de la corteza, pero como la corteza no tiene suficiente descarga de dopamina, vamos a tener una caída en los niveles totales de dopamina a nivel de la corteza frontal. Es decir, vamos a tener una disminución de dopa a nivel de la corteza frontal y un aumento de dopa a nivel mesolímbico, ¿ya? La caída de la dopamina a nivel de la corteza central se relaciona con las funciones ejecutivas, cognitivas y de aprendizaje, ¿ya? Y también de la lengua, ¿ya? Eso va a generar entonces cambios en la motivación del paciente, cambios en las vías del placer y de la euforia,
cambios también a nivel de la compulsión y de la preservación de las actividades, ¿ya? Todo lo anterior, a su vez, se relaciona con lo que les decía yo, con la vía serotoninérgica, que el aumento de la descarga mesolímbica va a generar una caída de la serotonina. Y esta caída de serotonina se va a contrarrestar con un aumento de la serotonina a nivel de la sustancia gris, ¿ya? Y eso va a generar cambios en el temperamento del paciente, en el procesamiento de la memoria, cambios a nivel del sueño y la cognición. Particularmente a nivel del sueño está relacionado con el hipocampo, ya que la dopamina se ha visto que contrarregula la vía de la producción de melatonina, ¿ya? Entonces, la teoría dopaminérgica me dice lo siguiente, que en el episodio agudo mi paciente satura los receptores de dopamina a nivel mesolímbico, ya tiene la aparición de los actos psicóticos. Después, el aumento de estos receptores genera una descarga de dopamina a nivel mesolímbico y eso genera una disminución de la actividad de la dopamina a nivel de la corteza frontal y estriada y eso genera el déficit cognitivo, ¿ya? Y el déficit cognitivo nos lleva a los síntomas negativos del paciente y la pérdida de los síntomas afectivos, ¿ya? Y a su vez, para contrarrestar esta pérdida de la actividad, el sistema vuelve a descargar, o sea, aumenta una descarga de dopamina, pero como la descarga de dopamina solo ocurre a nivel mesolímbico, vuelve entonces a aparecer el sistema psicótico y aparecen los síntomas positivos de nuestro paciente. En el fondo lo que vamos a tener es que hay una desregulación de las vías dopaminérgicas y que esta desregulación es la que se asociaría a los estados psicóticos del paciente esquizofrénico, ¿ya? Espero que me hayan entendido. También informarles que lo que yo les explico recién no es necesario, es solo una teoría y no necesariamente explicaría todos los tipos o efectos que se ven en nuestros pacientes esquizofrénicos. ¿Cuáles son las actividades más frecuentemente descompensadas en nuestro paciente? Va a ser cambios en la memoria, el cambio en las funciones ejecutivas, el cambio en la fluencia verbal y el cambio en la capacidad de atención. Y esto se va a generar porque estas desregulaciones de dopamina van a producir una disminución de nuestro sistema arousal, que es nuestro sistema de alerta, va a producir una disminución, todo esto es disminución, una disminución del sistema posterior de atención, que está relacionado con nuestra atención selectiva y capacidad de exploración, nuestro gusto en el fondo por explorar y centrarnos en algo en particular, y va a hacer decaer nuestro sistema de atención anterior, que está relacionado con nuestras acciones deliberadas y ejecutivas, ¿ya? Y eso va a generar entonces todos los efectos que recién les mostraba. Por ejemplo, cambios en el lenguaje, cambios en la actividad visual, cambios en el aprendizaje, etc. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen de lo que les explicaba yo recién, lo que vamos a tener entonces es un paciente hipersensible a los estímulos, pero a los estímulos que están relacionados de manera desordenada, ya que ellos no son capaces de generar una atención correcta al medio. Además, nuestros pacientes van a tener una incapacidad de regular la respuesta a esta hipersensibilidad, ¿ya? Sus mecanismos compensatorios no están presentes y no controla tanto la actividad o el fenómeno negativo para ellos como el fenómeno de placer, ¿ya? Y por lo tanto no hay mecanismo inhibitorio normal, ¿ya? A eso le sumamos la delusión de la creencia de que todas estas cosas que están ocurriendo en su cerebro ocurren por un otro yo, por un externo, ¿ya? A lo que muchos denominan como forma endemoniada, ¿ya? Algo que los controla. Y por lo tanto están frente a un mundo que es asolador, que es lo que se menciona acá. Ellos responden a este miedo, a este miedo y ambiente que es extremadamente agresivo. Y la manera de responder es o bien se pierden, se van, digamos, catatonía, o bien responden de una manera extremadamente a la defensiva, digamos, agresiva, defendiéndose de este medio externo tan agresivo, ¿ya? Y todo esto se relaciona, como les decía yo, con cambios en los factores genéticos, predisposición genética muy importante, lo que genera cambios en la plasticidad durante el desarrollo y, por lo tanto, disminución de la neurotransmisión correcta con aumento o descarga de dopamina mesolímbica y disminución de la descarga de dopamina cortical, siendo la respuesta a nivel cortical la que va a generar la mayor cantidad de síntomas que uno puede percibir en el otro, el afecto, la toma de decisiones, la función ejecutiva, etc.
Y después vamos a tener factores no genéticos relacionados con, por ejemplo, los traumas, la disminución de la oxigenación cerebral, etcétera, que va a generar una poda no selectiva de las conexiones neuronales, produciendo un trastorno cognitivo y un déficit cognitivo como tal. ¿Ya? Mencionarles que esto que yo les acabo de decir se puede emular de la misma manera con el uso de estimulantes. Es decir, yo puedo generar un cuadro psicótico, esquizofrénico, mediado por drogas, particularmente la cocaína y las anfetaminas, emulan la descarga a nivel del sistema mesolímbico y de los núcleos centrales, ¿ya? Y este aumento de la descarga de dopamina lleva al desgaste de la dopamina a nivel cortical y por lo tanto una persona que tiene un aumento del consumo de estas sustancias tiene pérdida de la atención generalizada, tiene descomunicación con el medio, tiene pérdida del lenguaje como tal y trastornos de la memoria. Pero además tiene un cuadro que es el cuadro mesolímbico, que es un cuadro de desinhibición potente, una pérdida del control, tanto de su acción como de su emoción, y por lo tanto una pérdida de la culpa y de la responsabilidad frente a los otros. Además, recordar que la dopamina está relacionada con la sensación de satisfacción y recompensa. Por lo tanto, una dopamina lleva a una mayor sensación de placer y recompensa. Y eso hace que la persona tienda a consumir de nuevo estas sustancias estimulantes para buscar nuevamente este cuadro de recompensa y placer, ¿ya? Y también recordar que agentes como el cannabis generan un cambio en la plasticidad a nivel mesolímbico que llevaría finalmente a la aparición entonces de estos cambios en la neuroplasticidad en los pacientes que genéticamente tienen predisposición o bien que tienen estos cambios a nivel del desarrollo en la infancia. A modo de cultura, digamos, al frente de ustedes tienen unos cuadros, son unos óleos pintados por un artista que se llama Louis Bain, ¿ya? De hecho, esos cuadros se llaman Los gatos de Bain, o los gatos esquizofrénicos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Como historia, les comento yo que en la época victoriana, Louis Bain se entera de que su mujer ha sido diagnosticado con un cáncer terminal y como su mujer amaba a los gatos, él comienza a pintar diferentes cuadros de gatos en donde les da una actividad más bien antropomórfica, ¿ya? Les da cualidades, digamos, especiales. A medida que la mujer decae en su patología, o sea, muere en el fondo, este se convierte en un evento estresor para Louis Bain y por lo tanto aparece su cuadro psicótico y él sigue pintando estos gatos para su paciente, esto lo vamos a poner como cuadro 1, digamos, y si uno ve la evolución de Louis Bain, del pintor, podemos observar que a medida que va decayendo su capacidad cognitiva y se va adentrando en sus propios demonios, podemos observar que él va cambiando el reflejo que tiene sobre la realidad externa, ¿ya? Hasta perder incluso completamente la concepción de la realidad como nosotros la vemos. ¿Por qué encuentro interesante esto de los cuadros? Porque así les va a permitir a ustedes como profesionales entender cómo es que ve el mundo un paciente psicótico y que por lo tanto lo que ustedes ven de una manera, ellos abiertamente no lo ven, sino que además lo sienten como algo que es negativo o que es dañino o que puede incluso producirles miedo, ¿ya? Y eso pudiese generar que el paciente finalmente termine en un suicidio, si no es tratado adecuadamente, o termine completamente aislado. ¿Ya, chicos? ¿Consultas respecto a este tema?